Todos hemos escuchado alguna vez que el peor español del mundo es el chileno. Si te preguntara cuál de estas dos personas habla peor, una con acento mexicano y otra con acento chileno, ¿qué contestarías? Vamos con mi hermosura, loco, weón. Saiterle feo, ¿por qué no me dais cara, loco, weón? Mi hermano tiene... Tan caliente como en mi cantón. Tomamos una foto. Pero posa. Pero, aunque el español chileno es uno de los más criticados, no es el único de los españoles que se considera horrible. Por eso, como lingüista, hice un top 5 de los peores dialectos del español según los hablantes, organizados desde el 1, que es el peor de todos, hasta el 5, que es el menos peor. Hola, soy Lingüísticamente Hablando y soy esa amiga que convierte cualquier crítica a tu acento en una clase de historia. El primero es el español chileno. Los motivos comunes por los que el chileno se considera el peor español de todos es, en primer lugar, su velocidad. Se considera que ellos hablan como si estuvieran enviando un audio y estuviera en dos. Además de que usan mucho vocabulario propio que no le es fácil entender a otros hablantes de español. Asimismo, eliden la D intervocálica y la S al final de las palabras. Por último, se considera que su acento es feo. No hay un criterio definido para que las personas digan que es feo, pero les parece feo al escucharlo. Un ejemplo real es weón la bola cuantica palpico cacha la onda. Lo cual significa, amigo, qué cosa más intensa, muy impactante, entiende lo que pasó. El segundo es el español andaluz. Aquí nos encontramos que el español andaluz tiene como principal característica elidir también las Ds intervocálicas, así como el español chileno, y también elidir la S al final de palabra. Además de que no en todas las ocasiones esa S se elide, sino que en algunas ocasiones se aspira. Por ejemplo, se pronuncia con la garganta. Pescadito en lugar de pescadito. Un ejemplo es estamos aquí, vamos a las 2. Y la traducción es estamos aquí, vamos a las 2. El tercero es el español caribeño, que incluye a muchos de los países que están en las islas del Caribe y también a una parte de Colombia. Los caribeños, así como los andaluces y también como los chilenos, eliminan algunas consonantes como la S, por ejemplo, y también algunas vocales. Además de que en casos como en Puerto Rico, cambian la R que está a final de sílaba por una L. Por ejemplo, mi amor en lugar de mi amor. Un ejemplo con el español cubano es, ¿estás bien? Vamos al parque a la una. Lo cual se traduciría como, ¿estás bien? Vamos al parque a la una. El cuarto es el español argentino. Los motivos por los cuales se considera que el español argentino también es uno de los peores son estos tres. En primer lugar, que utilizan el voceo. O sea, utilizan vos en lugar de tú. En segundo lugar, que también tienen mucho vocabulario propio. O sea, utilizan mucho vocabulario que otros hablantes de español no pueden entender. Y por última, es que cambian el sonido de Y y doble L por una sh. Por ejemplo, llamar en lugar de llamar. Otro ejemplo es, che boludo, vos qué onda, nos vemos a la tipo 8, dale. Y la traducción sería, oye amigo, ¿qué pasa contigo? Nos vemos a las 8, ¿ok? Y el último es el español canario. El español canario tiene muchas similitudes con el español andaluz y con el español caribeño, ya que las Islas Canarias fueron un punto intermedio importante en la colonización de América, es decir, muchos de los barcos antes de llegar a América pasaban por Islas Canarias. Por esto mismo es que en Islas Canarias también se elide o se aspira la S a final de palabra o a final de sílaba. Un ejemplo es los amigos, en donde si se dan cuenta la primera S es aspirada y la segunda se elimina. En lugar de decir los amigos, digo los amigos. Otra de las características del español canario es que aspiran la H, sí, como en el español medieval. Esto quiere decir que algunas de las H's las pronuncian como si fuera una pequeña J, pero muy ligera. Por ejemplo, hablar, en lugar de hablar. Un ejemplo en español canario es mi niño, ven pa' acá, que te va a caer. Que la traducción sería, niño, ven para acá, que te vas a caer. De hecho, esta frase bien podría ser pronunciada en el Caribe, por las similitudes a nivel fonético. Pero a ver, enfocándonos en el español chileno, que el chileno suene tan distinto no quiere decir que se hable incorrectamente o que sea poco adecuado. Antes de decirles por qué no hay forma objetiva de afirmar que el español chileno es el peor del mundo, empecemos por teoría lingüística. Para muchos de nosotros parece evidente que no existe una sola forma de hablar, es decir, hay diferentes variantes o dialectos. Plot twist: un dialecto no es una lengua indígena, de hecho es solo una variante del mismo idioma. Por ejemplo, el dialecto mexicano, el dialecto guatemalteco, el dialecto costarricense.
Y de hecho, existen diferentes tipos de dialectos. Uno de ellos son los geolectos, o sea, los dialectos que se hablan dependiendo de la región. Esto puede ser a nivel macro, por ejemplo, dependiendo de los países, o a un nivel más pequeño que puede ser entre las regiones de un mismo país. Pero también existen los sociolectos, que dependen de la edad, el nivel educativo o la clase social. Además de los idiolectos, que estos dependen de cada persona. O sea, el idiolecto es la forma que tiene de hablar cada persona, ya que se considera que no existen dos personas que puedan hablar exactamente igual. Cuando alguien dice que el español de tal país es feo, lo que en realidad está diciendo es que ese español no suena como yo estoy acostumbrada a escucharlo. Pero hay una razón por la cual algunos acentos se consideran más neutrales que otros. Durante la colonia, ciudades como la Ciudad de México y Lima se convirtieron en centros administrativos del imperio. El español que se hablaba ahí se consideraba más prestigioso, más cercano a la norma escrita y por lo tanto con el tiempo más correcto. Cuando España conquistó América, organizó el territorio en dos grandes virreinatos, el primero el de Nueva España y el segundo el de Perú, y tenían como capital a México y a Lima, centros de poder, arte y religión. A esos lugares llegaban personas con más poder, con más prestigio y con más educación. Y por tanto, a lugares periféricos o más alejados mandaban a personas con menos poder, con menos educación y con menos prestigio. Esto también tuvo un impacto en la variación lingüística. Es decir, en estas dos grandes ciudades, México y Lima, las personas heredaron una forma de hablar de personas prestigiosas y con más educación. Y por otra parte, en otras ciudades más pequeñas o periféricas, las personas heredaron formas de hablar más populares. Paréntesis, que fueran populares no quiere decir que eran mejores o peores, sino distintas. Por esto no es casualidad que muchas escuelas de español para extranjeros recomienden aprender español con alguien de España, México o Perú, ya que estas personas se considera que tienen una fonética más conservadora. Esto quiere decir que las vocales son más abiertas, que tienen alta inteligibilidad, que además no eliden o eliminan muchas letras en las palabras y que además tienen un acento que es más neutro. Y aquí es donde entramos de nuevo con Chile. El español chileno tiene una fama impresionante de ser muy rápido, de utilizar muchas muletillas como po, cachai y güea, pero también es uno de los más ricos y creativos en jergas. Estas características lo hacen sonar muy distinto, pero dentro de Chile este sistema funciona. Como en cualquier idioma, los chilenos se comunican, hacen memes, hacen chistes, e incluso como dato curioso, la palabra funar proviene del español chileno. Los lingüistas han estudiado que existen actitudes, estereotipos y prejuicios lingüísticos que hacen que un grupo de hablantes juzgue o se deje llevar por prejuicios acerca de otra variante de ese mismo idioma o de otro. De ahí que haya tantas personas creyendo que hay formas de hablar feas. Pero incluso la RAE ha incluido y descrito palabras que se consideran poco educadas, como almóndiga, otubre o murciégalo, que aunque están en desuso, todavía hay una que otra persona que lo pronuncia así. Los lingüistas en realidad no nos dedicamos a criticar acentos, sino a analizarlos. Y por eso es que sabemos que no existe una metodología que nos permita medir qué es correcto o incorrecto en los idiomas. Pero al final, no se trata de eso el idioma, de crear un sistema que nos permita entendernos. Recordemos que ningún acento y ninguna lengua son puros, ya que tienen influencia de otros idiomas como el inglés, el quechua, el aymara, el náhuatl e incluso el árabe. La próxima vez que escuches a un chileno decir "qué chucha weón" y digas "no le entiendo nada", recuerda que la lengua está viva, cambia y se adapta. ¿Qué español te parece más difícil de entender? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta explorar los idiomas como si fueran mapas, suscríbete ahora. ¡Chao!